Amados hermanos, estamos de regreso el día de hoy, una vez más, en la bondad, en la misericordia del Señor, con una nueva emisión del programa En Defensa de la Fe. Les hago recuerdo que este programa llega con el gentil auspicio del Rey de Reyes, del Señor de Señores, Jesucristo. Él es quien nos concede una vez más entrar a través de la señal del canal al lugar donde usted nos sintoniza. Estoy ya con ustedes, un siervo inútil, el hermano Gregorio Sonco. Y quiero saludar con todos los hermanos que estamos acá a la audiencia. Levanten sus manos, por favor. Saludos, hermanos, que Dios los bendiga. Gracias por esperar el programa y estar constantemente aprendiendo. Y desde aquí, junto con usted, queremos alabar a aquel que, por su gracia, hace llegar este programa al aire. El Señor Jesucristo, el justo, quien murió por los injustos. El día de hoy quiero compartir un tema que pertenece a la serie Los últimos tiempos y la persona del Señor Jesucristo. El título: ¿Por qué Jerusalén es una ciudad tan disputada? ¿Por qué Jerusalén es una ciudad tan peleada, tan controversial en estos últimos años? Para esto le invito a abrir su Biblia en Zacarías capítulo 12. Vamos a leer el verso 2 hasta el verso 3. Siempre, primero, Reina Valera 1960. Adelante, por favor. Escrito está: He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada de todos los pueblos. Todos los que se la carguen serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Gracias. Nosotros como cristianos que vivimos en esta época, hermano, debemos comprender a la luz de la palabra de Dios qué papel juega, qué protagonismo tiene el pueblo de Israel en el plan de Dios. La Biblia nos dice que Dios comenzó un pueblo llamando a Abraham de Ur de Caldea, para de su descendencia hacer una nación grande, y sin lugar a dudas esa nación es la nación de Israel. Dios llamó a este pueblo no para a mitad de camino hacerlo retornar atrás, lo llamó para siempre. Por tanto, como cristianos tenemos un deber: entender cuál es el papel protagónico de Israel en los últimos días, antes que Cristo vuelva en su segunda venida en gloria una vez más a Israel. La primera venida del Señor Jesús fue a Israel. La segunda venida de Jesús con su iglesia será a Israel. En medio de eso, la promesa del arrebatamiento es solo para la iglesia. No debemos confundir esas cosas, hermano. Uno de los libros que habla para que entendamos el papel protagónico de Israel es Zacarías en el Antiguo Testamento. Zacarías fue escrito el año 520 a.C. Y Zacarías dice en estas palabras en el capítulo 12, verso 2: He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar, subraya estas palabras a continuación, a todos los pueblos de alrededor. Dios dice en su palabra que pondrá a Jerusalén como una copa que causará efecto a los pueblos fronterizos, vecinos. Hoy en día las noticias actuales que vemos nos informan que constantemente, hermano, los vecinos de Israel, las fronteras, están haciendo atentados terroristas contra los judíos, lanzando misiles o incrustándose en la sociedad gente para atropellar a judíos o para sacar un cuchillo y acuchillarlos, hermano. Las imágenes son elocuentes de lo que está pasando allá. Realmente la capital, vamos a entrar a esto de lleno a tratar, pero la capital de Israel, Jerusalén, se ha convertido en la ciudad más insegura del mundo. Zacarías dice: se va a volver en una copa que afectará a todos los pueblos de alrededor. Esto es específicamente a los árabes. Pero en el verso 3 Zacarías dice: y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada. A todos los pueblos, todos los que se la carguen serán despedazados. Zacarías aquí vuelve a usar un ejemplo. Jerusalén será una roca, dice, una piedra. Y cualquiera que quiera esa piedra manejar,
esa piedra le va a aplastar, le va a despedazar, dice. Hoy en día estamos viendo eso, que ningún país, ninguna potencia puede dar solución en Medio Oriente a Israel. Más bien, los que quieren hacer desaparecer a Israel, al revés, ellos nomás desaparecen, hermanos. Eso es interesante. En vista de esto, hermanos, el texto es muy claro. Ahora, quiero leer un texto que me parece muy importante. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19. Este es el texto. Escuche, por favor, qué es lo que dice el pasaje. Adelante. Escrito está: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La Biblia es la palabra profética, como dice Pedro, más segura, y ese más está con acento. Fíjese en su Biblia, ¿está o no está con acento? ¿Está? La Biblia es la palabra profética más segura que a la palabra de hombres que hacen supuestas profecías y predicciones. El hombre se va a equivocar siempre en todo lo que profetiza, pero la palabra de Dios, Pedro dice, no, es más segura que la palabra del hombre. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, y Dios no se equivoca cuando habla. Pedro nos dice que tú y yo tenemos la palabra profética más segura, y esa palabra profética son los 66 libros. ¿Pueden alzar su Biblia? Esta es la palabra profética más segura. Muestren pues, hermano, que estás mirando, este, los 66 libros. Antiguo Testamento 39 y Nuevo Testamento 27. Entonces, la Biblia es la palabra más segura en comparación a otras palabras de hombres. Ahora, Pedro dice, ustedes cuando prestan atención a las profecías, no hacen mal, hacéis bien, dice. Si te fijas el texto, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Esto me gusta porque Pedro te está colocando como una calificación, te está colocando un bien. Hacéis bien. ¿Qué cosa, Pedro, hago bien? En escuchar, prestar atención a la palabra más segura, la palabra de la Biblia, la palabra profética. Otros me dirán, estudiar profecías, estudiar Daniel, Apocalipsis, Jeremías, Ezequiel, Zacarías, no está bien, asusta, mal es. Yo no hago caso a esas voces. Yo hago caso a lo que está escrito. Y lo que está escrito me dice, hacéis bien, me califica, ¿no? Me pone 10 sobre 10, 100 sobre 100, hacéis bien. ¿Qué cosa hago bien? En escuchar, prestar atención a la palabra profética. Y los que me dicen no estudian, a ellos Dios les califica, hacéis mal. Ahora más que nunca tenemos que prestar atención a la palabra profética por todo lo que en el mundo está aconteciendo. Y esta palabra, lo que estoy en mi mano sujetando, dice que es como una antorcha que alumbra, ilumina en este mundo oscuro, podrido del pecado, sociedades que se corrompen. Solo la Biblia va a iluminar tus pies, por eso dice la Biblia, lámpara es a mis pies tu palabra. Hermanos, si no leemos, estudiamos la Biblia, te vas a conformar a la sociedad que vivimos, vas a pensar como la sociedad quiere que pienses, vas a vestir como la sociedad quiere que vistas, vas a escuchar la música que la sociedad quiere que escuches. Para no caer en eso, debemos leer, estudiar la Biblia, porque ella me alumbra por dónde debo avanzar y por dónde no debo avanzar, hermanos. Entonces la Biblia es una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Este mundo es oscuro, ¿no ve? Pero, hermanos, aquí Pedro nos dice, sabiendo todo esto, ustedes tienen que vivir conforme a esa verdad que es el regreso de Cristo. Si yo sé que Cristo va a regresar y los acontecimientos me indican eso, yo tengo que responder con mi comportamiento de acuerdo a esa verdad bíblica. Es decir, el retorno de Cristo tiene que afectar mi presente. Mi presente tiene que ser afectado por el futuro, que es el regreso de Cristo. Eso está diciendo está diciendo Pedro eso. La Biblia Jerusalén 2001, voy a leer este mismo texto, escuchen, traduce de esta manera. Escrito está. Y tenemos también la firmísima palabra de los profetas,
a la cual hacéis bien en prestar atención, como a lámpara que luce en lugar oscuro, hasta que despunte el día y se levante en vuestros corazones el lucero de la mañana. Aquí esta versión dice, tenemos la palabra también más firme, tenemos también la firmísima palabra de los profetas. Entonces, hermano, hay que atender a lo que está escrito en la Biblia, especialmente las profecías, ¿sí o no? Sí, mueva su cabecita. Saya, Ari, sí, yes, así, ¿ya, hermanos? Por favor. Biblia, lenguaje sencillo. Vamos a escuchar. Y aquí esta versión, hermano, tienes que prestar atención, porque cuando alguien te dice por favor, hay que hacer caso. ¿Saben qué es por favor? ¿No ve? Escucharemos a ver lo que dice acá. Segunda Pedro 1:19, Biblia, lenguaje sencillo. ¿Qué dice? Escrito está: por eso estoy completamente seguro de que el mensaje de Dios que anunciaron los profetas es la verdad. Escucha esto ahora. Por favor, préstenle atención a ese mensaje, pues les dirá cómo vivir hasta el día en que Cristo vuelva y cambie sus vidas. ¿Cómo te quedó el ojo? ¡Qué nítido! Por favor, préstenle atención a este mensaje, pues les dirá cómo vivir. ¿Hasta cuándo? Hasta que el día en que Cristo vuelva y cambie nuestras vidas. Saber que Cristo vuelve debe cambiar mi actitud cotidiana. ¿Está bien, hermanos, hermanas? Volvemos a Zacarías. Ahora sí, volveremos, por favor. Volvemos a Zacarías. ¿Qué capítulo estábamos? 12, verso 2 y 3. Ahora, eso justamente, hermanos, vamos a leer en otra versión. Zacarías 12, verso 2 y 3. ¿Recuerdan en el verso 2 cómo dice Dios de Jerusalén? Pondré por copa que hará temblar las naciones alrededor. Y el verso 3, ¿qué dice? Será una roca, una piedra pesada que nadie podrá manejar a Israel, a Jerusalén. La versión Palabra de Dios para Todos dice esto, Zacarías 12, verso 2 al 3, escrito está: pero yo convertiré a Jerusalén en una roca tan pesada que quien trate de cargarla saldrá muy lastimado. Todas las naciones de la tierra se unirán para luchar contra ella. Qué nítido, hermano. Qué claro. Aquí ya no dice pueblos alrededor. Esta versión dice, todas las naciones de la tierra se unirán para luchar contra ella. Parece que está hablando de la ONU. ¿Qué es la ONU? La Organización de Naciones Unidas contra Israel, porque la ONU siempre se opuso a Israel. Qué grave es eso, ¿no? Mira, la ONU en la Biblia había estado. ¿Ah? La Biblia, por antonomasia, esto quiere decir excelencia, magnificencia, es profética. La Biblia en más del 60% es profética. Las noticias del mañana están en las páginas de la Biblia. La Biblia no solo, escuche esto, está actualizada, sino que está futurizada. La Biblia es futurista. ¿Cuántos lo creemos así? Sí, Ezequiel, Jeremías, Daniel, Zacarías, Oseas, Joel, Abdías, todos ellos, hermanos, son futuristas porque hablan del futuro, ¿sí o no, hermano? La Biblia no es preterista, ¿no? La Biblia no es amilenarista, la Biblia es futurista, hermano. ¿Quién puede discutir eso? En todas sus páginas, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, siempre habla del futuro. Y cuando habla, no falla. O falla, hermanos. Nunca falló una profecía en la Biblia. Pero respondamos la pregunta: ¿por qué Jerusalén es una ciudad tan peleada, tan disputada, tan controversial? Ningún asunto en Medio Oriente ha sido tan contencioso como en la ciudad de Jerusalén. Una ciudad que tanto, escuche esto, israelíes, palestinos, los reclaman como su capital. ¿Sabías tú esta noticia? En 1980, el Estado de Israel declaró a la ciudad de Jerusalén como su capital, y los palestinos designaron a Jerusalén del Este como la sede de su Estado. Los palestinos quieren pues un nuevo Estado palestino y su capital que sea Jerusalén, pero la parte del este y la parte oriental de los judíos así. Aunque desde ese año 1980 Israel declaró Jerusalén es nuestra capital, ninguna potencia mundial lo reconoció. Ninguna potencia mundial le dio viabilidad. Sí, nosotros como potencia mundial, chinos, rusos o americanos, reconocemos de que Jerusalén es la capital de Israel. Ninguno. Ese hasta es interesante, hasta el año 1995. ¿Qué pasó el año 1995?
el Congreso de Estados Unidos aprobó una ley llamada Embajada de Jerusalén. Ese año 1995 Estados Unidos reconoce a Jerusalén como la capital Israel y declara que debe estar la embajada de los americanos no en Tel Aviv, sino debe estar en Israel. Pero a partir del 1995 muchos presidentes no se atrevieron, norteamericanos presidentes, no se atrevieron a dar viabilidad a esto. Por ejemplo, Bill Clinton no quiso, George Bush no quiso, padre e hijo, Barack Obama, el saliente presidente de los Estados Unidos, tampoco quiso. Pero el 6 de diciembre, miércoles, el presidente nuevo, Donald Trump, abiertamente comunicó que su gestión y su país reconoce que la capital de Israel es Jerusalén, y no otro lugar del mundo, sino Jerusalén. Hoy el mundo ha contemplado una noticia histórica. Donald Trump ha reconocido a la ciudad santa de Jerusalén como la capital oficial del Estado de Israel. Esta decisión no ha sido un proceso fácil. A pesar de la intensa oposición árabe, musulmana y europea, esta medida podría trastocar décadas de políticas estadounidenses y generar protestas violentas. He determinado de que es tiempo de oficialmente reconocer a Jerusalén como capital de Israel, dijo Trump desde la Casa Blanca. No podemos resolver el problema de Medio Oriente con el enfoque anterior, necesitamos uno nuevo, aseveró el mandatario. El mandatario ordenó al Departamento de Estado que inicie el proceso, que durará varios años, para trasladar la embajada estadounidense de Tel Aviv a la Ciudad Santa, según informaron funcionarios estadounidenses. Primero será necesario concretar varios detalles logísticos y de seguridad, así como determinar su ubicación y construcción. Por estas cuestiones, es probable que la embajada no sea trasladada al menos durante 3 o 4 años, siempre y cuando no haya cambios futuros en las políticas estadounidenses. El dirigente de la Casa Blanca ha explicado que todos los presidentes anteriores se negaron a hacerlo, reconocer Jerusalén, pese a que dijeron que harían algo. No hicieron nada, a algunos les faltó valentía, explicó el mandatario. Se negaron diciendo que ello perjudicaría la paz, ha asegurado, mientras que ahora estamos haciendo lo correcto, lo que hay que hacer. El esperado anuncio de Trump ha sido precedido por advertencias de una respuesta violenta en el mundo musulmán. Los palestinos han estado presionando a líderes regionales para que se opongan a la decisión de Washington y el movimiento islamista Hamas, que controla la franja de Gaza, amenazó con una nueva intifada. El primer ministro de Israel ha reaccionado de inmediato agradeciendo al presidente de los Estados Unidos por tomar esta decisión. Esta noticia ha provocado la alegría de muchos cristianos en el mundo que aman la nación de Israel. Desde el año 1995 hasta el 6 de diciembre del 2017 pasaron 22 años. Después de más de 2 décadas, es decir, 22 años de excepciones, se ve realmente que una potencia a nivel mundial, aunque está de bajada, Estados Unidos, reconoce que la capital de Israel es Jerusalén. Para el mundo árabe esto es una locura. Para los árabes esto es como una declaración de guerra, que Donald Trump reconozca diciendo capital de Israel es Jerusalén, ahora de Tel Aviv nuestra embajada vamos a trasladar, es un bofetón, hermano, para los árabes. Y eso que Donald Trump meses antes estaba reunido con los árabes, quienes son los dueños del petróleo, estaban con ellos en reuniones y de repente ahora da la noticia antes que acabe este año 2017 que la embajada de los americanos se va a trasladar a Jerusalén, van a reconstruir ahí todo, ahí lo van a poner. Si yo te digo, hermano, escúchame algo, yo te digo algo, yo reconozco que es tu casa donde vives, hermano, pues eso es una manera de expresar que el dueño legítimo propietario es él. Muchos decían que Israel no tiene poder sobre Jerusalén, que esa tierra no pertenece a ellos, pero vamos a ver más adelante cómo David compró eso y el derecho de compra es inalienable, hermanos. Cuando yo te digo donde tú vives es tu casa, estoy reconociendo que es propiedad tuya. Y los americanos, a la cabeza de Donald Trump, hicieron eso. Dijeron, reconocemos que Israel tiene potestad, autoridad
sobre Jerusalén, y para nosotros es su capital. Y se ha dicho y punto. El siguiente país en pronunciarse fue Checoslovaquia, que dijo, sí, nosotros también apoyamos. De aquí en adelante va a haber muchos países que se van a sumar reconociendo esto. ¿Y eso qué va a provocar? Va a acelerar el proceso de paz que tanto Medio Oriente quiere. Pero, por otro lado, acelerará también, hermanos, que los terroristas aumenten sus atentados en Estados Unidos y también en el propio Israel. Sabiendo eso, los demás países europeos, ¿qué han dicho? Francia, por ejemplo, ha dicho, no estamos de acuerdo nosotros. Claro, porque si dijeran estamos de acuerdo, los terroristas también van a hacer otro atentado. Y cada uno ahora está dando la espalda a Israel y otros también no van a dar la espalda, van a dar el apoyo. Esto va a acelerar que en el siguiente año los conflictos suban de temperatura, agraven su calor, porque vamos a escuchar atentados como nunca ha habido. El mundo árabe, a la cabeza de este grupo radical ISIS, va a reaccionar, hermano. Por su parte, la yuca o el Papa, o conocido como Chuño, ¿no ve? Papa Francisco dijo que oremos por Israel y que los demás países reconozcan que realmente es la capital de Israel. Él mismo dijo, yo reconozco así, ¿no? Pero a mí me llama aquí una pregunta. Si el Papa reconoció que Jerusalén es la ciudad santa, que cambia el nombre al Vaticano, ¿por qué dicen al Vaticano ciudad santa? Jesús nunca anduvo por el Vaticano, ¿o no, hermanos? ¿Ven? Es la contradicción, pues, del catolicismo romano. Franco Salomón, y tiene que ver con lo que podría llegar a ser un nuevo conflicto en torno a Israel, Palestina y los territorios en disputa desde hace décadas. Hace minutos nada más fue el Papa Francisco el que intercedió, posiblemente también escuchando lo que hace algunas horas pidió Abu Mazen, que es el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, y le pidió ¿qué? Le pidió al Papa Francisco y le pidió al presidente de Rusia, Vladimir Putin, que intercedieran para que Trump diera marcha atrás con esta decisión que parece ya tomada. ¿Cuál es la decisión? La decisión es trasladar la embajada estadounidense de Israel, trasladarla de Tel Aviv a Jerusalén. Esta decisión, que podría alterar o cambiar el mapa político de Oriente Medio, es algo que tiene en vilo a la región en este momento. Por eso es que el Papa, hace minutos nada más, lo que hizo fue encarar un llamado casi desesperado. Textualmente lo dijo: no puedo callar mi profunda preocupación por la situación que se ha creado en los últimos días en torno a esto. Y dijo: hago un llamamiento desesperado para que todos se comprometan a respetar el statu quo de la ciudad en conformidad con las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas. Hasta el momento, incluso fue un tema sensible de los últimos años de la administración Obama, que todos los años prorrogó una decisión que algunos pensaron que era latente, el traslado de la embajada. Todas las embajadas hoy del mundo están en Tel Aviv y no están en Jerusalén. Pero esta posibilidad que se empezó a manejar hace algunos años, Obama siempre la mantuvo en cautela y prorrogó cada 6 meses esta posibilidad. Y dijo, no, vamos a seguir teniendo nuestra embajada en Tel Aviv. Bueno, ahora parece que Trump, y después de arduas conversaciones y negociaciones con las autoridades políticas de Israel, tomaría la decisión en las próximas horas. A ver, ¿qué implica en lo práctico? No mucho, no demasiado, pero desde Israel lo que están diciendo es efectivamente esto pondría fin a un conflicto desde hace mucho tiempo. Nosotros, desde hace 3000 años, consideramos como judíos que la capital está en Jerusalén. Bueno, ahí está el lugar en disputa. La parte occidental, efectivamente, en Jerusalén conviven musulmanes, judíos, cristianos, sobre todo en la Ciudad Vieja, parte de lo que estamos viendo en este momento, en ese lugar. Y ese ha sido un territorio en disputa. Claro, desde la Autoridad Nacional Palestina dicen, nosotros estamos en camino a, de una vez por todas, ratificar que esos son territorios ocupados y que nuestra capital también es una parte de Jerusalén. Bueno, un territorio que ha sido parte de una negociación enorme, que ha llevado décadas y que ahora, por esta decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaría en una situación de fragilidad. Esa paz entraría en una situación de fragilidad enorme. Tanto es así que el presidente de la Autoridad Nacional Palestina dijo esto sería una especie de golpe al corazón para el pueblo palestino y se teme que en las próximas horas puede iniciarse una nueva intifada. Son horas, como lo dijo el Papa Francisco, desesperadas para ver si efectivamente Trump ratifica esta decisión de correr la embajada de Tel Aviv a Jerusalén
o si a último momento decide mantener el statu quo tal como se lo acaba de pedir el Papa Francisco. Los árabes, especialmente los palestinos, reclamaron tanto, se enojaron tanto cuando Donald Trump dio esta noticia, de que rápidamente acudieron a sus padrinos. ¿Y quiénes son sus padrinos? Rusia son sus padrinos. Y va a acudir en estos días a China, más seguro. Es la otra potencia mundial que ya ha emergido. Entonces, las autoridades palestinas han solicitado a Vladimir Putin, que en estas últimas horas atrás ha dicho que va a volver a repostular para ser presidente de Rusia. ¿Han escuchado, hermanos? Y si él gana, va a estar hasta el año 2024, va a estar. Entonces, los palestinos, al mando de su líder, Mahmoud Abbas, pidieron a Vladimir Putin, presidente de Rusia, que hable a su homólogo estadounidense para que le inste a abandonar sus intenciones de mover la embajada a Jerusalén, para evitar posibles conflictos de guerra, dice. Padrino, ¿qué? Dile pues que no haga eso, porque si no, nos vamos a tener que trenzar fuerte. Eso está sucediendo, estoy resumiendo para los que no entienden palabras técnicas. Unánime rechazo de árabes y europeos a la decisión de Trump sobre Jerusalén. La controvertida jugada política de la administración de Donald Trump en Oriente Medio, cambiando el delicado estatus de Jerusalén, levantó este miércoles una ola de críticas tanto de los países árabes y musulmanes como de gobiernos europeos que temen un nuevo infierno en la región. El único que respaldó la decisión fue el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que la calificó de histórica. Para el mandatario israelí, que agradeció enfáticamente a Trump. Este es un día histórico. Jerusalén ha sido la capital del pueblo judío por 3.000 años. Ha sido la capital de Israel por casi 70 años. La decisión es un hito en el reconocimiento de los derechos del pueblo judío a nuestra tierra y un hito en nuestro camino a la paz. Nadie más vio la medida de esta manera. Por el contrario, desde Europa a todo el arco árabe, hubo un repudio absoluto y una advertencia sobre las consecuencias que puede acarrear. Mahmoud Abbas, presidente de la Autoridad Nacional de Palestina, dijo que viola todas las resoluciones y acuerdos internacionales y que anima a Israel a seguir con la política de ocupación, asentamiento y limpieza étnica. Proclaman que Estados Unidos está abandonando el rol de patrocinador del proceso de paz que ha desempeñado en las últimas décadas. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, rechazó toda medida unilateral y dijo que el estatus de Jerusalén debe ser decidido por una negociación directa entre israelíes y palestinos. Los gobiernos de Irán, Jordania, Turquía, Francia, Alemania y el Reino Unido lamentaron igualmente la decisión de Trump. En la ciudad de Gaza, cientos de personas se manifestaron en contra de la decisión de Trump sobre Jerusalén, ciudad que alberga importantes lugares de culto considerados sagrados por judíos, musulmanes y cristianos. La Organización para la Liberación de Palestina declaró que Trump destruyó la llamada solución de dos estados, y el movimiento islamista palestino Hamas consideró que la decisión del presidente estadounidense abrió las puertas del infierno. El líder palestino advirtió que esta medida, además de ser un premio inmerecido a Israel, solo sirve a los intereses de los grupos extremistas en Oriente Medio que se consideran el conflicto en la región como una guerra religiosa. Luego informó que había pedido a la delegación palestina abandonar Washington y regresar a casa. El secretario general de la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, Saeb Erekat, después de alertar que esto sumirá a toda la región en el caos, dijo que el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel priva a Estados Unidos de ejercer cualquier papel en el proceso de la paz. Jamás, el movimiento islámico palestino que gobierna Gaza fue mucho más duro. Advirtió que Trump abrió las puertas del infierno al adoptar esa postura, anticipando las violentas reacciones que puede haber en los territorios ocupados. Irán, la potencia chiita en la región, sostuvo que esta decisión irracional y provocadora llevará a otra intifada, así como a más extremismo y violencia, y llama a la comunidad internacional
a unirse y oponerse a la nueva política de Washington. El gobierno turco, un integrante de la OTAN, calificó de irresponsable e ilegal el anuncio de Trump. Condenamos la irresponsable declaración de la administración estadounidense. La decisión va en contra de la ley internacional e importantes resoluciones de las Naciones Unidas, afirmó en Twitter el ministro turco de Relaciones Exteriores, Mevlut Cavusoglu. Jordania, custodio de los lugares santos musulmanes en Jerusalén Este, consideró que es una violación a la legitimidad internacional porque vulnera el documento de la ONU que establece que el estatus de Jerusalén debe decidirse mediante negociaciones. Jordania rechaza esta decisión que solo avivará la tensión y perpetuará la ocupación, sentenció el ministro para Asuntos de Medios de Información, Mohamed Momani. Egipto, el único país árabe junto a Jordania que firmó un tratado de paz con Israel y con el que mantiene relaciones diplomáticas, dijo que estaba extremadamente preocupado por el potencial de repercusiones para la estabilidad regional. El titular de la ONU, Antonio Guterres, resaltó que el estatus final de Jerusalén es algo que debe ser resuelto mediante negociaciones directas entre las partes, a partir de las resoluciones del organismo, y que medidas unilaterales como esta podría poner en peligro la estabilidad de la paz entre israelíes y palestinos. Gran Bretaña, con rancia diplomática, marcó una línea divisoria. Discrepamos con la decisión estadounidense. Creemos que es de poca ayuda en lo que respecta a la perspectiva de paz en la región, expresó el gobierno de Theresa May en un comunicado. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, más directo, tildó de desafortunada y de lamentable la decisión de Trump. Es una decisión desafortunada. Francia no la aprueba y contradice el derecho internacional y las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, sostuvo. Las naciones del mundo, hermano, no reconocen a Israel con su capital Jerusalén. Casi ningún país en Jerusalén tiene su embajada. La mayoría lo tiene en Tel Aviv, ¿no? Pero ahora Estados Unidos va a trasladar, y eso es una muestra de que realmente Israel tiene poder sobre Jerusalén. Dios, hermanos, ahora entrando a lo bíblico, aunque las naciones no reconozcan, Dios reconoce que la capital de Israel es Jerusalén. ¿Cuántos recuerdan este personaje? Abraham, que más adelante Dios le cambió el nombre por Abraham. ¿Recuerdan, hermanos? Sí, Abraham. Como Abraham, habrá muchos, pero como Abraham, no habrá. Dios había entregado a la descendencia de Abraham toda la tierra de Canaán, lo que hoy es Israel con su capital Jerusalén. Vamos a leer Génesis capítulo 13. Por favor, vamos al primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 13, y vamos a leer el verso 15. Busquen por favor Génesis 13, verso 15. Dios le dice: a ti te daré y a tu descendencia para siempre. ¿Qué cosa? Vamos a escuchar Génesis 13, 15. Escrito está: porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Dios le está diciendo a Abraham: toda esta tierra que ves, la tierra de Canaán, la daré ¿a quién? A ti, le dice Dios a Abraham. ¿Y a quién más? Y a tu descendencia. ¿Será que le dará esa tierra para unos 4,000, 2,000 años? No. ¿Qué dice? Repítanlo fuerte. ¿Qué dice? Para siempre. ¿Y para siempre qué es? Para siempre, pues. Claro, hermano. Dios no está bromeando con Abraham. ¿Sabes, Abraham? Me caes bien, che, eres mi amigo, entonces te voy a dar una tierra, pero solo te voy a dar hasta el año 2000. Del 2000 va a ser adelante para los palestinos. No dice eso. La Biblia dice: te daré toda esta tierra que ves y te daré a tu descendencia y a ti para siempre. Para siempre. Hay un dato curioso que me llama la atención. ¿Recuerdan la fecha cuándo volvió a ser nación Israel? 14 de mayo de 1948. Según eruditos bíblicos,
Desde Adán hasta Abraham pasaron 1948 años y nació Abraham. Eso no es coincidencia. Dios lo tiene todo programado. 1948 años desde Adán se cuenta y Abraham nació. Años más adelante Dios le llamó: sal de tu tierra, abandona, porque te voy a entregar una tierra a ti y a tu descendencia. Entonces es indiscutible. Dios habló a Abraham para entregar la tierra. Ojo, cuando Dios le dice a Abraham: te entregaré la tierra, no había palestinos, no había musulmanes, solo existía Abraham y su descendencia. A tomar en cuenta eso. Más adelante, Dios convirtió a Jerusalén en capital de Israel por medio de David, en el tiempo del rey David. ¿Recuerdan ahora a David? David, rey de Israel. Israel había crecido geográficamente grande. ¿Recuerdan que David era un guerrero? Conquistaba territorios. ¿Recuerdan, no ve? Entonces, Israel había crecido geográficamente mucho y tenía todavía territorio por conquistar. Entonces, en ese proceso, en esa parte, David pecó. David tuvo muchos pecados, pero del pecado que estamos hablando aquí es que David pecó porque censó al pueblo. Primera Crónicas 21 dice: censó al pueblo, el verso 1 y 2. Entonces, Dios se enoja contra el pueblo judío y manda un ángel con una espada para castigar. Y desata el ángel la mortandad. En medio de esa desesperación, David, ¿qué hace? David va donde Ornán Jebuseo y le dice: esta tierra que tienes, véndemelo para que yo levante altar. En ese proceso encontramos nosotros que David compró lo que en ese tiempo era la tierra de Jerusalén. ¿De quién? De Ornán Jebuseo. Ahora vamos a leer eso. ¿Dónde está? Primera Crónicas, capítulo 21, verso 17 al 27. Busquen por favor. Primera Crónicas 21, desde el verso 17 hasta el verso 27. ¿Lo tiene? Puede leer por favor. ¿Qué dice? Escrito está: y dijo David a Dios: ¿no soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal, pero estas ovejas que han hecho, Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga con la peste sobre tu pueblo. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Entonces David subió, conforme a la palabra de Gad le había dicho en nombre de Jehová, y volviéndose Ornán vio al ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban, y Ornán trillaba el trigo. Y viniendo David a Ornán, miró Ornán y vio a David, y saliendo de la era, se postró en tierra ante David. Entonces dijo David a Ornán: dame este lugar de la era, para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán respondió a David: tómala para ti, y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y aún los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para leña, y trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo. Entonces el rey David dijo a Ornán: no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, sino sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro, y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien les respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina. Entonces aquí vemos por este relato,
en Primera Crónicas 21, a partir del verso 17 al 27, de que Dios había mandado a su ángel para castigar a Israel con mortandad. Pero el ángel le dice: ve, dile a David que vaya a levantar un altar en esa tierra, pero esa tierra tenía dueño. Entonces David se acerca a Ornán Jebuseo y le dice: quiero que me vendas tu terreno. No, vos eres rey, ¿cómo te voy a vender? Más bien te los regalo y te doy hasta vacas, leña más para que hagas holocausto. David dice: no, yo tengo que comprarlo porque no es para mí, es para Dios. A partir de ahí, hermanos, se entiende de que David compró la tierra que Ornán Jebuseo tenía, lo cual hoy es Israel, exactamente Jerusalén. Jerusalén. David aquí en esta porción que hemos leído enuncia un principio que es válido en nuestros días. Todo el que entiende de leyes o está estudiando derecho o ha salido de la carrera de derecho sabe que el derecho de compra es inalienable, hermanos, e imprescriptible. Lo que es suyo y nadie le puede quitar, y nadie le puede quitar ahora a Israel la capital de Jerusalén. David compró ese lugar. Al haber comprado ese lugar, David deja sentado que en ese lugar el pueblo tiene que adorar, porque levantaría un altar. Cuando tú compras algo y demuestras que es de tu propiedad, nadie te lo puede quitar, porque tú pagaste el precio. David pagó el precio, dice ahí, ¿cuánto? 600 siclos de oro. O sea que no fue regalado, compró. Por eso Israel reclama que Jerusalén es su capital, porque el rey David ahí reinó, su hijo Eslomogor, Salomón, ahí también reinó. Por tanto, entonces, ese lugar, ¿a quién pertenece? A Israel. ¿Sí o no? Sí. Por eso David lo convirtió a Jerusalén en capital de Israel. Entonces David más adelante, cuando escribe los salmos, se da cuenta, ¿no?, de que Dios de eso nunca se va a olvidar, de ese pacto que hizo con Abraham. A ti y a tu descendencia daré la tierra para siempre. Vamos a leer ahora eso. ¿Dónde está? En el Salmo 105, por favor, ahora vamos al Salmo 105 y vamos a leer a partir del verso 8 al 11. Permítame leérselo, por favor. Se acordó para siempre de su pacto y de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac. Verso 10. La estableció a Jacob por derecho, a Israel por pacto sempiterno, diciendo, ¿qué cosa? Escuche: a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Ahí está. David dice: no me olvido de lo que yo prometí a tus antepasados. Dije que voy a dar la tierra y los doy a ustedes la tierra por vuestra heredad, como porción de vuestra heredad. O sea, la herencia de Israel es la tierra y deben ellos poseerla, como dice la Biblia. ¿Me están escuchando, hermanos? ¿A quién pertenece entonces Jerusalén? ¿A los palestinos? ¿A los árabes? ¿A los jordanos? ¿A los sirios? No, sino a Israel. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Ante todo esto, de repente alguien tiene una pregunta: y hermano, ya que estás hablando de Jerusalén, ¿qué significa Jerusalén? Jerusalén en hebreo significa la ciudad de la paz, ciudad de paz. Yeru es la primera palabra, quiere decir eso, ciudad. Yeru, I-E-R-U, Yeru es ciudad. Y Salem es conocido de Shalom. Esto es el saludo de despedida que indica paz y bienestar. Uniendo estas dos palabras se pronuncia Yerushalayim, que al castellano viene Jerusalén. Jerusalén. Entonces, Jerusalén, ¿qué significa? Ciudad de paz. Pero le pregunto algo: ¿hay paz en este momento en Jerusalén, capital de Israel? No hay. Constantemente las noticias dicen: en Medio Oriente está ardiendo, los atentados, otro nuevo atentado, esto es lo que sucedió. Increíble, hermano. Se llama ciudad de paz, es donde menos paz existe. Por eso los judíos y los árabes claman constantemente: paz, pero se están armando hasta los dientes para la guerra. ¿Cómo entender eso, hermano? ¿Cómo entender eso? Para los judíos,
Israel con su capital Jerusalén es tan importante que por generaciones ellos creen y enseñan lo siguiente, y esto te va a asombrar. Es tan importante para el pueblo hebreo Jerusalén, Israel, porque dice que de ese lugar Dios tomó el polvo de la tierra para formar al primer hombre. ¿Dónde? Jerusalén. Por eso es la ciudad sagrada. Los judíos creen que el polvo para formar en el Génesis al primer hombre fue levantado, tomado de la tierra de Jerusalén. También se cree que cuando Dios expulsó a Adán y Eva del huerto del Edén, los vistió, dice Génesis, con túnicas de pieles de animales. ¿Recuerdan, hermano? Una vez que pecaron los expulsaron y Dios los cubre con pieles de túnicas de animales. ¿Dónde hizo Dios el sacrificio para sacrificar estos animales? En Jerusalén. Se cree que en ese lugar sacrificó a esos animales para vestir de pieles a Adán y Eva. Interesante. En Génesis encontramos que Caín y Abel cada cierto tiempo llevaban ofrenda a Dios, a Jehová. ¿Recuerdan eso, hermanos? De ambos solo fue recibido de Abel, de Caín fue rechazado. Pero ese lugar donde ofrecían ofrendas, dice que era Jerusalén y exactamente el monte Moria, donde debe estar el templo. Increíble, hermano. Esto no le dice nada, a mí me dice mucho. Incluso Noé, después del diluvio de 40 días, ¿recuerdan a Noé? El juicio del agua, 40 días y 40 noches. Noé, cuando salió del arca, dice que ofreció un holocausto, levantó un altar y un holocausto. Todos pensamos a veces, Noé abrió la puerta del arca, unos cuantos pasitos dio y levantó el altar y en ese lugar ofreció. El arca de Noé en este momento está en el monte Ararat, pero no es así el relato. No quiere decir que salió y a la esquinita ofreció sacrificio. Él buscó un lugar indicado para levantar el altar. Y ese fue, dice, en Jerusalén, donde está el monte Moriah. ¿Me está escuchando, hermana? ¿Hermano? ¿Está hasta ti? Psst, hermana. Existe una traducción que se llama Targum. En el Targum judío, Génesis 8:20, vamos a leer primero en la Reina Valera, Génesis 8:20, y luego en el Targum, mire lo que dice. Vayan por favor rapidito a Génesis capítulo 8, verso 20, señalen, encuentren con algo esto. Génesis 8:20, ¿quién lo tiene? Por favor, lea fuerte y claro. Escrito está: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Siga leyendo. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Noé entonces levantó un altar y ofreció holocausto, sacrificio, ¿sí o no? Sí. ¿Pero dónde fue eso? Todos pensamos, es que abrió el arca, salió y ahícito se hizo pues su altarcito así. No, él buscó un lugar. El Targum judío, Génesis 8:20, ¿sabes cómo traduce? Voy a leer, traduce de esta manera. Dice: y Noé construyó un altar delante del Señor. Este es el altar que había construido Adán cuando fue arrojado del huerto del Edén, y sobre el cual se había ofrecido la ofrenda de Caín y Abel. Después del diluvio fue destruido, y Noé lo reconstruyó y cogió de todas las aves puras y ofreció un holocausto al Señor sobre ese mismo altar. Jerusalén es importante por esos motivos, porque siempre ahí se ofreció un sacrificio, no en otro lado. Por eso decimos que Jerusalén es el lugar más importante, porque ahí los patriarcas de la Biblia ofrecieron ofrendas a Dios. ¿Me están captando, hermanos? ¿Sí o no? Sí. Más adelante, Dios le dice a Abraham: sacrifícame a tu único hijo, pero en este monte me vas a hacer, no en cualquier monte. Vamos a Génesis 22. Génesis capítulo 22, verso 1 y 2. Busquen, señalen, encuentren con algo. Génesis 22, verso 1 y 2. ¿Están aprendiendo, hermanos? ¿Cómo así? Podemos glorificar a Cristo con nuestras palmas. Gloria al Señor. Estamos aprendiendo palabra de Cristo. Génesis 22, verso 1 y 2. Lea, ¿qué dice? Escrito está: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham
y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto. Un momento, a partir de aquí presten atención. ¿Qué dice? Sobre uno de los montes que yo te diré. Había hartos montes, pero yo te voy a decir en cuál quiero que levantes holocausto. ¿Cuál era? El monte Moria. Entonces, Jerusalén es tan importante por esos motivos, hermano, para el pueblo judío. Es más, ese lugar donde ofreció Abraham sacrificio es una piedra grande que está debajo de del domo de la roca. En algún video han debido ver en una imagen, el domo de la roca está, si alguna vez entras ahí adentro, hay una piedra grande así. Se piensa que en esa piedra grande ofrecían Caín y Abel ofrendas. Noé ofreció ofrenda y Abraham en ese lugar casi sacrifica a su hijo Isaac, porque no lo sacrificó, ¿no ve, hermanos? ¿Se acuerdan o no? Sí, ¿no ve? No lo sacrificó, Dios se proveyó de un cordero. Ese cordero es Cristo, ¿no ve? Entonces, los judíos también creen que esa piedra que está ahí es la piedra fundamental donde descansa toda la creación. Es increíble esto. Entonces, para los judíos, motivos sobran para reclamar ese lugar como un lugar sagrado. El mundo, la UNESCO, que guarda el patrimonio cultural, se ha opuesto tanto contra Israel que la UNESCO ha desligado toda responsabilidad a Israel de Jerusalén. Es como decir, no es de ustedes, y si no es de ustedes, ni toquen así, ni vayan a orar. Hubo un tiempo que a los judíos se les prohibía orar en el muro de los lamentos. Por eso alguien dijo, no debería llamarse UNESCO, debería llamarse un asco. Sí, ¿no ve? Claro. Entonces, ahí vemos la importancia para Israel, Jerusalén. Ahora, la UNESCO y el mundo siempre enseñan y dicen, Jerusalén es la ciudad sagrada para 3 religiones monoteístas: el judaísmo, el cristianismo y el islam, los musulmanes. Los 3 reclaman que ese lugar es sagrado. De los judíos ya hemos visto los motivos. De los musulmanes dicen que el año 605 más o menos, que Mahoma de ese lugar del monte Moria ascendió en un águila volando al cielo, y años más tarde comenzaron la edificación de la mezquita que hoy en ese lugar existe. Los musulmanes creen que Mahoma de ese lugar ascendió vivo al cielo. Entonces ese lugar es sagrado. Ellos lo llaman el Al-Quds, así lo llaman. Y dicen que es propiedad de ellos. Pero antes de Mahoma, David ya había comprado ese lugar. Mahoma, ¿qué año aparece? 600 después de Cristo. ¿Se da cuenta? Entonces los musulmanes reclaman de nosotros también es ese lugar, dice. A pesar de que los árabes, los musulmanes, tienen otros lugares sagrados, y no sé por qué siempre quieren Jerusalén. ¿No ve? Imagínate este ejemplo. Imagínate que tu papá o tu suegro te regala un terrenito para que te hagas tu casita. Pero ese terreno está lleno de pastos, está por aquí, por allá, pantanal, cenegoso. Es a ver si puede que haga casa, si no, ya le he dado lo que quiera, ¿sí? Y de repente vos ese lugar lo limpias, lo cuidas, lo abonas, haces una pared, te construyes unos cuartos, y como eres cristiano y vives en ahí, ese lugar florece y se vuelve codiciable. Tu papá y tu suegro dicen, ¿es lo que te he dado? Sí. ¿Lo has limpiado? Sí. ¿Lo has hecho construir? Sí. Me arrepiento. No, devuélvemelo. O si no, págame. Sí. Espero que entre nosotros no haya ese tipo de gente, ¿no? Que si hay, hermano, no conoce el evangelio, ¿no? Pero eso es lo que más o menos pasó con Israel. Israel, el año 70, los romanos titos destruyeron el templo, se llevaron las cosas de oro valiosas. Desde el 70 hasta el 1948 Israel estaba en la diáspora, desparramado entre las naciones. Israel, esa tierra, seco, pantanoso, solo vivían animales ¿cómo se llaman estos animales montoneros?
llenas, carroñeros, todo eso nomás vivía. Los propios árabes miraban esa tierra y decían, ¿quién va a querer vivir aquí? Tan feo este lugar así. Pero en 1948 Israel vuelve a su tierra y el desierto hace florecer. Israel ahora exporta las frutas en Medio Oriente, tiene tecnología para desalinizar el agua salada del mar. Israel tiene en su territorio a las grandes fábricas de computadora como Microsoft y IBM. No está en Estados Unidos ni en China, está en Israel. Un judío fabricó el celular que tú y yo manejamos. Un judío fabricó el Google. Todo, el iPhone. Ellos fabricaron, hermano. Entonces, ahora que Israel desde el 1948 ha prosperado, el desierto con tecnología de riego, goteo han hecho reverdecer, los árabes dicen, dámelo, de mí es, así. ¿Por qué no reclamaron más antes cuando era un pantano? ¿Por qué no edificaron ciudades ahí? ¿Se da cuenta? Por eso el problema, la tensión es allá por la tierra. Ahora, la tierra, ¿por qué reverdece? ¿Por qué vuelve a dar sus frutos? Es que Dios a ese pueblo le ha dado, y cuando Israel está en su territorio, la tierra tiene que responder. Cuando el pueblo no está en su tierra, la tierra se va a secar. ¿Acaso no es así en tu casa? Lugares que no caminas ya crece el pasto, pero por donde caminas se mantiene el camino. Hermano, ahora los árabes codician esa tierra porque es una potencia, porque en estos últimos años han encontrado reservas de gas. Y Rusia está interesado en eso. Y la Biblia dice que Dios a Rusia lo va a sacar con un anzuelo. Y eso son las reservas de gas. Todo en el panorama profético se está armando. Pero realmente el cristiano no se está preparando hoy en día. Por eso, hermano, nuestra urgencia. A lo escrito debemos retornar. Y lo escrito nos dice que Israel, su capital es Jerusalén. Y esto va a detonar mucho más todavía para con los árabes. La Biblia nos dice que desde 1948 hasta la fecha, Israel no pudo alcanzar paz, pero al cristiano la Biblia le dice que debe orar por la paz de Jerusalén. En el Salmo 122, por favor vamos al Salmo 122, en su verso 6, Salmo 122, por favor, verso 6. Salmo 122, verso 6. Vamos a leer, por favor, hasta el verso 9. Lea, por favor. Escrito está: pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. Amén. Pedid por la paz, ¿de dónde? ¿De Centroamérica? ¿De América del Sur? No, de Jerusalén. El cristiano tiene el deber en su oración de incluir a la nación de Israel pidiendo que la paz verdadera llegue, no la falsa paz que el anticristo va a traer. Por las profecías, sabemos que el anticristo va a traer una falsa paz, ¿no ve? El caballo blanco, el primer sello. No estamos orando para que eso pase, estamos orando por la verdadera paz de Jerusalén. ¿Cuándo va a haber verdadera paz? Cuando el príncipe de paz con su iglesia en su segunda venida ponga su pie en el monte de los olivos. Por esa paz. ¿A eso qué se llama? El reino milenario de Apocalipsis 20, lo que es más conocido como el milenio. ¿Entienden, hermanos? Por eso en el Padre Nuestro oramos: venga tu reino. ¿A qué reino nos referimos? A los reinos de 1000 años que Cristo gobernará en su segunda venida con vara de hierro sobre todas las naciones. Entonces, ¿debemos orar por Jerusalén, por la paz de Jerusalén? Sí, sí debemos orar. Todos los que te amen deben orar, dijo. Entonces nosotros tenemos la obligación, el deber, el privilegio de orar. Ahora, aquí yo quiero aclarar algo. Algunos dirán: pero estás orando por judíos sionistas, estás orando por judíos masones, por judíos illuminatis. Hay tanto en internet documentales que hablan que los judíos son masones, illuminatis. Sí, dentro del pueblo de Israel no todos son elegidos para salvación. Dios tiene su remanente. Hay también judíos que han apostatado, y esos son los del Illuminati, esos son los de la masonería. ¿Entienden lo que digo, hermanos?
Es triste que un judío se declare ateo. Imagínate a ver un judío, soy ateo. ¿Qué nacionalidad tienes? Judío. No manches, hijo. ¿Cómo? ¿Judío y ateo? Sí. Es que ahorita Israel está endurecido porque rechazó a Jesús como el Mesías. Y ese endurecimiento terminará en la segunda venida, al final del tiempo de los gentiles. ¿Entiende lo que le digo, hermano? Por eso debemos orar para que Cristo traiga verdadera paz a Israel. Mientras no ocurre eso, Israel va a estar en constante devastación, terrorismo, atentado. Pero Dios nunca le ha dejado a Israel, siempre le ha mantenido. Nunca. Ni Egipto pudo hacerlos desaparecer con 400 años de esclavitud. Ni los griegos, ni los asirios, ni los babilonios, ni los medos, ni los persas, ni los romanos. Yo te pregunto algo. ¿Crees que Israel tiene miedo a los árabes? No. Ellos dicen ni los babilonios, ni los asirios, ni los romanos, ni los griegos, ni Alejandro Magno nos pudo hacer desaparecer. Y los judíos dicen, ¿creen que tenemos miedo al mundo? No. Si contra el mundo nos vamos a enfrentar, dice. Porque ellos saben que Dios cuida a Israel. Y ese Dios de Israel es el mismo Dios de nosotros. No son dos dioses distintos, hermano. Jerusalén es el lugar más importante, hermano, del mundo para Dios. Tal vez para las Naciones Unidas, para la UNESCO, ese lugar no sirve, no. Pero Dios dice, yo he elegido Sión y es el lugar donde voy a habitar porque la he querido, dice. O sea que a Dios tú no le puedes contradecir. Dios anda a vivir otro lado nomás. A la India anda, todo tipo de dioses hay en ahí. No, Dios dice, Jerusalén es mi depositario de mi gloria. Por eso todas las profecías giran alrededor de Jerusalén y el centro de Jerusalén es la espera del Mesías, Jesucristo. ¿Están entendiendo, hermano? Leemos esta verdad ¿dónde? En el Salmo 132. Estamos en el 122, vamos al Salmo 132. En el Salmo 132, verso 13 y 14. Mire lo que dice, por favor, escuche. Señale, busque, encuentre. Salmo 132, verso 13 y 14. Lea, que por favor, ¿qué dice? Escrito está, porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Escuche esto, Istam, hermano, escuche. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré, porque la he querido. Y si Dios la ha querido, ¿quién eres vos para contradecirle a Dios? Los que están mirando tu teología, tienes que reformar. Israel ya no está en el plan de Dios. Aquí dice, yo la he querido y en ese lugar voy a estar. Y para siempre, dice. ¿Quiénes somos nosotros para contradecir a Dios? Hermano, por favor, no se dejen engañar con esas enseñanzas que Israel ya no está en el plan de Dios, Israel ya fue reemplazado por la iglesia. No, mi hermano, si tú enseñas así, la Biblia te contradice tajantemente. La versión Biblia lenguaje sencillo, este Salmo 132, 13 y 14, escuche lo que dice. Aquí está más clarito. Con esto ya tienes que despertar, hermano. Por favor, lea fuerte, ¿qué dice? Escrito está, tú elegiste a Jerusalén para vivir siempre allí. Dijiste, aquí pondré mi templo, aquí reinaré siempre, porque así lo he decidido. ¿Y qué decimos nosotros? Amén, así sea, Señor. Reina en Israel con vara de hierro con tu iglesia sobre las naciones en el milenio. Sí. Gloria a Dios por su palabra. Ahora saben por qué es importante. Porque Dios ahí va a colocar su presencia. Dice esta versión Biblia lenguaje sencillo tan nítido. Tú elegiste a Jerusalén para vivir siempre allí. Dijiste, aquí pondré mi templo, aquí reinaré para siempre, porque así lo he decidido. La Biblia no miente. El teólogo, el hombre es el que miente. La Biblia no miente, hermano. Si no miente, entonces hay que estar atento a Israel y lo que repercute allá. Mientras en Israel haya guerra en Jerusalén, el mundo va a vivir, entre comillas, con un poco de paz. Pero si la paz se encuentra en Israel, el mundo va a vivir en guerra. Así nomás es, todo afecta. Cuando Israel estornuda, dice el doctor Evis Carballos en uno de sus mensajes, cuando Israel estornuda, ¡hach!,
todas las demás naciones agarran el resfrío, dice, todos quieren meterse ahí. Y es cierto, hasta nuestro país tiene injerencia con Israel, ¿no ve? Dice que hay una emisora que a las 2 de la tarde siempre está dando palo a los palestinos. Bolivianos, tenemos que apoyar a los palestinos, así, ¿no ve? Hasta nosotros, que en el otro lado vive Israel, nos metemos, a ver, imagínense. Es que Israel afecta a todo el mundo, es el centro del mundo, es el ombligo de la tierra, su capital Jerusalén. Ahora, tal vez usted me puede decir, eso es para los judíos, para ellos es importante. Para nosotros, ¿por qué es importante Jerusalén? 3 razones básicas. 3 razones básicas. ¿Por qué? Número 1, Israel, Jerusalén es importante para nosotros. ¿Por qué? Porque nuestro Salvador nació de una virgen en Israel, como estaba profetizado. ¿Sí o no? Sí. ¿Dónde nació Jesús? ¿En la China? ¿En la India? No. Jesús de Nazaret, ¿dónde nació? En Israel, por eso es importante. Dios mandó a su hijo por medio de la Virgen y nació en la casa de Belén. Miqueas 5:2 dice, en Belén Efrata va a nacer. Número 2, ¿por qué es importante para el cristiano Jerusalén, Israel? Porque Jesús murió ofreciendo su vida en sacrificio perfecto. ¿Dónde? En el monte de la calavera, en Jerusalén, no en otro lado. ¿Dónde murió Jesús? En Jerusalén. Por eso es importante. Y su sacrificio es perfecto, su sacrificio es completo, porque desde la cruz, ¿qué dijo? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Qué dijo Jesús? Todo está cumplido, consumado es. Ahora la salvación es por gracia, como lo fue desde antes y lo seguirá siendo hasta su retorno. Número 3, ¿por qué es importante para el cristiano Israel, Jerusalén? Porque Jesús murió y fue sepultado en Jerusalén y resucitó al tercer día en esa misma ciudad, y desde el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén ascendió al cielo y muy pronto va a volver, primero para recoger su iglesia, luego con su iglesia en la segunda venida. Es importante entonces Jerusalén para el cristiano, hermano. Por eso creemos y enseñamos con la Biblia que Jerusalén es la ciudad santa de Dios. Añado aquí esto: la India no es una ciudad santa, el Vaticano no es una ciudad santa, aunque le llamen santa, solo ciudad santa Dios reconoce a Jerusalén. Y así Tomás le digo, Jerusalén en la tierra es como en la embajada de Dios mismo del cielo en la tierra. El que se mete con Jerusalén se mete con Dios. Terrible, ¿no? Por eso hay que estudiar la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Qué maravilloso este libro, hermanos, del cual estamos comiendo. Gloria a Dios, alaben con sus palmas. Señor, bendito eres por tu palabra. Gloria a ti. No hay otro lugar tan codiciable como la tierra de Israel, con su capital de Jerusalén. Ahora voy a finalizar con 3 motivos por qué tanto quieren apoderarse de Israel. Número 1. Satanás quiere a Jerusalén porque ahí está el trono de la casa de Israel. ¿Recuerdan ustedes a Satanás, quien antes era Lucero, querubín, hijo de la mañana? Sí, ¿no ve? Él deseó el trono de Dios y Dios lo expulsó del cielo. Como no puede alcanzar el trono del cielo de Dios, quiere el trono del Mesías que está en la tierra. ¿Y dónde? En Jerusalén. Por eso el anticristo va a entrar y va a sentarse, va a profanar el tercer templo que muy pronto van a reconstruir. Vamos a leer ahora estas cosas. ¿Está bien? ¿Quieren aprender todavía? ¿Tienen hambre? Muy bien, hermanos. Arriba, ¿tienen hambre? Por favor, hablen. Amén, dice. Ya. Salmo 122. Salmo 122, verso 5. Busquen. Salmo 122, verso 5. Dice que en Jerusalén están las sillas de juicio y el trono de David. Hace rato estábamos en Salmo 22, ¿no ve? Desde el 6 hemos leído, ahora el 5 leeremos. Salmo 122, 5, ¿qué dice? Escrito está, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. ¿Qué cosa está en Jerusalén? Las sillas de juicio. ¿Y qué más está? El trono.
de la casa de David. Casa ahí es descendencia, linaje, dinastía. Dios a David le dijo, nunca de tu descendencia va a faltar un rey. Y a Jesús, ¿qué le decían? Hijo de David. ¿Sí o no? Hijo de David. Jesús es descendiente de David para ser rey. Entonces, David dice, esos tronos están en Jerusalén. Entonces, Satanás, como no puede alcanzar el trono del cielo, quiere pues el trono del Mesías que está en la tierra, en Jerusalén. Qué interesante esto, ¿no? O sea que más allá de la política, más allá de Donald Trump, más allá de Vladimir Putin, más allá del Papa Francisco y lo que todos estos politiqueros, hermanos religiosos, más allá de esto, Satanás, el diablo, quiere apoderarse de Israel. Mire ahora este otro texto. Mateo 25, verso 31. Mateo 25, verso 31. Así como Dios tiene su trono en el cielo, así también el Mesías, el Cristo, tiene su trono en la tierra, en Jerusalén, que en su venida, en su segunda venida, se sentará. Mateo 25, 31. Por favor, lea, ¿qué dice? Escrito está, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿Dónde se sentará? En su trono de gloria. ¿Y ese trono dónde va a estar? ¿Dónde Jesús va a volver por segunda vez en gloria? A Israel, Jerusalén. Entonces se va a sentar en su trono de gloria. Satanás quiere eso, pues por eso tanto problema hay allá en Israel, en Jerusalén. El diablo quiere sentarse ya como un Dios en el templo de Dios. La versión NTV, Nueva Traducción Viviente, Mateo 25, 31, lea, a ver, escuchen cómo traduce, por favor, Nueva Traducción Viviente. ¿Estamos aprendiendo, sí o no, hermanos? ¿Sí? Qué bien que han venido, hermano, y qué bien que has sintonizado este programa para aprender la palabra de Cristo. Lea, por favor. Escrito está, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado por los ángeles, entonces se sentará sobre su trono. Su trono de gloria, ¿no ve? ¿O no? Sí. Como Satanás no puede tener el trono de Dios en el cielo, quiere y busca por todos los medios apoderarse del trono del Mesías, que está ¿en dónde? En Jerusalén. Ese es el primer motivo por el que tanto pelean por Jerusalén. Número 2, se pelean, se disputan por Jerusalén porque es el lugar más estratégico a nivel mundial, porque está en el centro de todas las naciones. Ezequiel capítulo 5, verso 5, vamos por favor al Antiguo Testamento, Ezequiel 5, señale, encuentre con algo, Ezequiel 5, verso 5, mire lo que dice por favor, si lo tiene les ruego que lea fuerte y claro, ¿qué dice? Escrito está, así ha dicho Jehová el Señor, esta es Jerusalén, la puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella. ¿Qué dice el profeta Ezequiel? Así dice Jehová el Señor. Esta es Jerusalén. ¿Y dónde la puso? En medio, en el centro de las naciones. ¿Y las tierras dónde? Alrededor. Entonces Israel es el centro del mundo. Es estratégico a nivel mundial. El que conquista Israel ha conquistado el mundo porque está en el centro del mundo. Alejandro Magno quiso levantar a Jerusalén como un trofeo de conquista. Napoleón también dijo, este lugar es estratégico para hacer una guerra. Y correcto, ahí se va a llevar el Armagedón. ¿Sí o no? Entonces, hermanos, ¿qué me da a entender esto? Número 2, el motivo es que Israel con su capital Jerusalén es el ombligo del mundo. Si agarras un mapa mundi de los 5 continentes, al medio, así haciendo una X, al medio está Jerusalén. Y en medio de Jerusalén está el lugar del templo. Increíble eso. La versión Biblia lenguaje sencillo, Ezequiel 5:5. Escuchen, a ver, atención por favor, mírelo cómo lo traduce, lea. Escrito está, puedes estar seguro de que cumpliré mi palabra. Yo hice a Jerusalén. ¿Qué cosa? Que fuera el centro de todas las naciones. ¿Qué más? Yo la hice el lugar más importante de la tierra. El lugar más importante de la tierra, ¿dónde es? Jerusalén. No es el Vaticano, no es la India.
el lugar más importante para Dios es Jerusalén. Si Satanás conquista Jerusalén, es como decir, Satanás va a decir, yo he vencido a Dios porque estoy en su lugar más importante. Sí. Para Dios Jerusalén es el lugar más importante. Si Satanás se apodera, entra ahí, va a decir, yo he vencido a Dios, estoy en su casa, estoy en su templo. Y la Biblia en 2 Tesalonicenses 2, 3 al 4 dice que el anticristo va a entrar al tercer templo, donde muy pronto se van a reconstruir, porque ya los utensilios, el sumo sacerdote, el Sanedrín, el vino, las vasijas, todo para la reconstrucción del templo ya está listo, del tercer templo. Leamos 2 Tesalonicenses 2, 3 al 4. Ahí el anticristo va a entrar y se va a sentar, lo va a profanar, pero no va a ser para siempre, porque Dios es soberano. Amén, hermanos. 2 Tesalonicenses 2, 3 al 4, por favor. Escrito está: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Dice la Biblia, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Segundo motivo, el diablo quiere Jerusalén para cumplir esta profecía, y se va a cumplir. El anticristo va a entrar y va a sentarse en el templo de Dios y va a decir, adórenme porque yo soy Dios. Se va a levantar contra todo objeto de culto. Ni Mahoma, ni Budo, ni Confucio, ni en la India adoran ratas, vacas. No, yo soy Dios aquí y adórenme. Ahí Israel va a abrir sus ojos y va a decir, este no es el Mesías que habíamos esperado, hemos hecho mal en recibirlo. Y van a huir a los montes. El que esté en Judea, huya a los montes y no vuelva para tomar algo de su casa, dice. Por eso es la disputa, la pelea por la capital de Israel, Jerusalén. Quieren profanar el lugar más importante para Dios, que es Israel. ¿Ahora entiende, hermano? ¿Ahora se da cuenta? Por eso nosotros tenemos que estudiar la Biblia. Tenemos que estudiar las Escrituras. Satanás odia tanto a Israel, no solo a la tierra de Israel, sino a los judíos que habitan esa tierra. Porque una de sus fantasías, uno de sus sueños es, si hago desaparecer a los judíos, he vencido a Dios y Dios ha quedado como un mentiroso. ¿Por qué? Porque Dios prometió que Israel es indestructible, y si Satanás destruye a Israel, Dios queda como mentiroso. Detrás de ese afán es del diablo. Pero malas noticias para el Satuco. Israel es indestructible, al igual que la iglesia, el cuerpo de Cristo, es indestructible. No van a poder hacer desaparecer a ambos pueblos, el pueblo elegido y la iglesia redimida. Tercer motivo, ¿por qué en Jerusalén tanta disputa? Se pelean por Jerusalén porque Jerusalén es, por decir, la embajada de Dios en la tierra. ¿Los países tienen embajadas en otros países? ¿Sí o no? Sí. ¿Y qué pasa si ese país donde tiene una embajada, el otro país agrede? ¿No? Hace violencia física. Eso es como una declaración de guerra. Porque en las noticias escuchamos, embajada de tal país fue agredido por tanto. Entonces, ¿qué hace el presidente que mandó esa embajada? Retírense, y suenan los tambores de guerra. ¿Sí o no, hermanos? Sí. Lo mismo sucede con Jerusalén. Jerusalén, por decir así, es la embajada de Dios del cielo en la tierra. Y el que toca a Israel, toca a Dios. Y Dios no ha perdido ninguna batalla, ninguna guerra. Los va a aplastar. Por eso, no seamos antisemitas diciendo que Israel ya no está en el plan de Dios, ya no funciona Israel. Cuidado, hermano, eso es antisemitismo. Ahora vamos a leer dónde dice eso, que el que se mete con Jerusalén, Israel, se mete con Dios. Zacarías capítulo 2, verso 8. La niña de sus ojos es Israel, Jerusalén de Dios. Vamos a leer Zacarías 2, 8. ¿Qué dice? Escrito está: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca a la niña de sus ojos. Zacarías dice, así me ha dicho el Señor de los ejércitos, porque el que os toca, se refiere a Israel, Jerusalén, toca a la niña de su ojo.
En la versión Biblia al día, mientras prepara Biblia en lenguaje sencillo, se los leo. Zacarías 2:8 dice así, escuche, está, hermana, escrito está: porque así dice el Señor Todopoderoso, cuya gloria me envió contra las naciones que os saquearon a vosotros. La nación que toca a mi pueblo, toca a la niña de mis ojos. Ahí está. O sea que el que se mete con Israel termina mal. ¿Recuerdan a Hugo Chávez? ¿Qué dijo? Maldigo a ese pueblo desde mis vísceras. ¿Y dónde le dio el cáncer? ¿En ese lugar? A propósito de la muerte de Hugo Chávez, en este mes de junio se estarían cumpliendo 3 años desde que él expresó esta maldición sobre el pueblo de Israel. Escuchémosla. Aprovecho para condenar de nuevo, desde el fondo de mi alma y de mis vísceras, al Estado de Israel. Maldito seas, Estado de Israel. Maldito sea. Cabe señalar que Israel es el pueblo escogido por Dios y Él la considera la niña de sus ojos. Ofender a Israel es ofender a Dios. En las Sagradas Escrituras encontramos: los invito para que escuchen el siguiente resumen de hombres y mujeres que osaron maldecir o burlarse de Dios. John Lennon, cantante, durante su entrevista en una revista americana, él dijo: la cristiandad acabará, desaparecerá. Yo no tengo que discutir sobre eso, yo estoy seguro. Jesús era ok, pero sus asuntos eran demasiado simples. Hoy nosotros somos más famosos que él. Lennon, después de decir que los Beatles eran más famosos que Jesús, le dispararon 6 veces. Durante la campaña presidencial, Tancredo Neves, presidente de Brasil, dijo que si conseguías 500,000 votos, ni Dios lo quitaría de la presidencia. Efectivamente, él consiguió los votos, pero se enfermó un día antes de asumir como presidente y murió. El hombre que construyó el Titanic, después de la construcción del Titanic, un reportero le preguntó cuán seguro sería. Con un tono irónico, él dijo: ni Dios puede hundirlo. Todos saben lo que pasó con el Titanic. Marilyn Monroe, actriz, fue visitada por Billy Graham durante una presentación de un show. Él dijo que el Espíritu de Dios lo había enviado para predicarle a ella. Después de oír lo que el predicador tenía que decir, ella dijo: yo no necesito a su Jesús. Una semana después, ella fue encontrada muerta en su apartamento. Bon Scott, el ex vocalista del conjunto AC/DC, en una de sus canciones de 1979 cantó: no me detenga, yo estoy bajando todo el camino, bajando por la carretera al infierno. El 19 de febrero de 1980, Bon Scott fue encontrado muerto ahogado por su propio vómito. En Campiñas, Brasil, un grupo de amigos borrachos fue a recoger a una amiga. La madre de esa muchacha la acompañó al automóvil y estaban tan angustiada por la embriaguez de los amigos de su hija que le dijo, sosteniendo su mano: hija mía, vaya con Dios y permita que Él la proteja. Ella respondió: solo si Dios viaja en el maletero, porque aquí dentro ya está lleno. Después de algunas horas llegó la fatal noticia que ellos habían tenido un grave accidente y todos habían muerto. El automóvil no podía reconocerse, pero sorprendentemente el maletero estaba intacto. La policía dijo que no existía ninguna manera que el maletero quedara intacto. Y para sorpresa de todos, dentro del mismo había una canasta llena de huevos y ninguno se había roto. Christine Hewitt, periodista jamaiqueña y animadora, dijo: la Biblia, la palabra de Dios, fue el peor libro escrito en la vida. En junio del 2006 su cuerpo se encontró quemado en su carro, imposible de ser reconocido. Hace 2 años, Hugo Chávez, en una exposición, dijo: aprovecho para condenar de nuevo, desde el fondo de mi alma y de mis vísceras, al Estado de Israel. Maldito seas, Estado de Israel. Maldito sea. Precisamente el cáncer se le regó a las vísceras y murió. Amigos oyentes, de Dios nadie se burla. Cuidado, pastorcito, predicador, por mucho que sepas la Biblia, Israel ya no está en el plan de Dios. Cuidado, porque ya tienes un antecedente. ¿Qué pasó con los anteriores? Todos aquellos que quisieron borrar
del mapa a Israel, al revés, Dios nomás les borró a ellos del mapa. ¿Dónde están ahora los egipcios? ¿Dónde están los griegos? ¿Dónde están los enemigos de Israel en la Biblia, como los amorreos, jerjeseos, jebuseos y todos los feos? ¿Dónde están? Ya no existen, hermano. Ya no existen. Así que, hermano, meterse con Israel es meterse en serios problemas. Y gracias a Dios que la salvación viene de los judíos, aunque no es de ellos. Dios por medio de ese pueblo hizo llegar la salvación a nosotros. Dios entregó a ese pueblo su palabra, la Biblia, para que la custodien, la guarden. Israel tiene hartos privilegios y no lo puedes de un plumazo borrar. Cuidado, hay que tener mucha prudencia delante de Dios. Biblia, lenguaje sencillo, Zacarías 2:8, mire lo que dice. Escrito está, el Dios Todopoderoso me envió a acusar a las naciones que le robaron todo a Jerusalén. Así dice nuestro Dios. Yo castigaré a todas las naciones que le han hecho daño a mi pueblo, que le han dañado a mi pueblo. También me lo hacen a mí. El que hace daño a Israel, hace daño a Dios. Y Dios, cuando sienta la mano, lo sienta. Por eso, hermanos, debemos tomar en cuenta lo que está escrito, lo que dice la palabra del Señor. Amén. Estos son los tres motivos por el cual se pelean por Jerusalén. 1, porque Satanás quiere el trono del Mesías que está ahí, las sillas del juicio. 2, porque es el lugar más estratégico del mundo, es el ombligo, el centro de la tierra. 3, porque el que se mete con Israel se mete con Dios. ¿Cómo creen que terminará? Ustedes ya saben. Ustedes se dan cuenta. Todo esto, ¿dónde va a desencadenar como embudo? ¿Dónde lo va a llevar? A la futura reconstrucción del tercer templo y al cumplimiento del Salmo 83, que será materia de estudio de otro programa. Hermanos, que Dios los bendiga. Ha sido un gusto hablar el día de hoy este tema tan importante. Que la gloria y la alabanza sea para Dios solamente. Que Dios los bendiga. Hasta una siguiente emisión del programa.